Hola, hola. Hoy seguimos con el estudio de Panorama de la Biblia y nos encontramos en la página 44 de nuestro texto y vamos a mirar el punto 28. Pedro dijo en su sermón de Hechos 3 en relación a los profetas y su mensaje de Cristo: Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, habían anunciado estos días. Esto está escrito en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 24. Entonces viene la pregunta: ¿todos los profetas anunciaron a Cristo y los tiempos o días de su reino? Muy bien, vamos al punto 29. Los profetas Isaías, Miqueas y Zacarías particularmente dijeron mucho de Jesucristo como Mesías. Vamos a revisar lo que dijeron estos profetas. Veamos, por ejemplo, el profeta Miqueas, que profetizó 700 años antes de que naciera Jesús, en donde nacería Jesús. Y esto se cumplió en Mateo capítulo 2, versículo 6. Pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas anunció que Jesús nacería en Belén. Y cuando nosotros vemos Mateo 2:6, ahí vemos que Jesús nació en Belén. Qué genial, ¿verdad? Es inexplicable cómo podría alguien conocer lo que pasaría 700 años después, solo porque Dios se lo reveló, porque Miqueas por sí mismo no tenía idea de que esto pasaría, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Que una virgen daría a luz al Mesías. Y esto se cumplió en Mateo 1:23, pero en Isaías 7:14 dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso se registró ya cuando sucedió en Mateo 1:23. Otra cosa que dijo el profeta Isaías: que Jesucristo tendría un ministerio de sanidad. Miren esto, Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros podemos ver en Mateo 8:16 y 17 que Jesús tenía un ministerio de sanidad. Él sanaba a los enfermos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasó con Zacarías. Zacarías vio que Jesucristo entraría en Jerusalén como un rey sentado en un burrito. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Y cuándo se cumplió esto? Cuando Jesús entró en Jerusalén. Y esto se puede ver en Mateo capítulo 21, versículo 5. Entonces vamos a completar nuestras preguntitas por acá. Miqueas ubicó la ciudad del nacimiento de Jesús, ¿en dónde? En Belén, muy bien. Isaías dijo que Cristo nacería de una virgen. Ajá, eso lo dijo Isaías. También Isaías dijo que Cristo tendría un ministerio de sanidad, que el Señor se llevaría nuestras enfermedades y nuestros dolores. Eso lo dijo ya el profeta Isaías. Y Zacarías dijo que entraría en Jerusalén, que Jesús entraría en Jerusalén cabalgando sobre un asno, sobre un burrito. Muy bien, les doy un ratito para que completen esas palabras en nuestras preguntas del punto 29. Muy bien, y nos vamos al número 30. El libro de Isaías está lleno de profecías acerca de Jesús. Estas profecías de Isaías también fueron dadas alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y
habla sobre el propósito de su obra en la cruz y las glorias que vendrían. ¿De qué capítulo estamos hablando? Del capítulo 53 de Isaías. Y miren lo que dice acá, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra cruz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando yo leo esta parte que dice por su llaga, mi corazón no sé, se emociona, se entristece, no sé, porque esto habla de que Jesús no tenía llagas, sino que todo él era una sola llaga. Qué tremendo, ¿verdad? Miren acá en el capítulo 53, versículo 6 dice, mas Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En 53:10, Isaías 53:10, dice que Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Qué barbaridad. Y en 53:11, que Jesús llevaría todas nuestras iniquidades. Y en Isaías 53:12, que Jesús derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor se llevó nuestro pecado y oró por nosotros. Vamos a contestar la preguntita del número 30. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros según estos versículos? Jesús cargó todos los pecados, todos los pecados nuestros, y derramó su vida hasta la muerte para proveernos la salvación. Entonces la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para recibir la salvación? ¿Hacer la voluntad de Dios? No. ¿De qué depende la salvación? De mi confianza en la obra de Jesús. Que yo sé que si yo creo, que si yo confieso con mi boca que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por mí y que con su vida compró mi libertad, mi vida eterna, el lavamiento de todos mis pecados, entonces mi confianza está en la obra de Cristo y eso es lo que me da salvación. Entonces marcamos en el literal A. ¿De qué depende mi salvación? De mi confianza en la obra de Cristo. No depende de mí, porque el Señor ya pagó en la cruz por mí. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para que yo pudiera ser librado de la condenación y de la muerte. Muy bien, se acabó nuestra página 44 y ahora nos vamos a la página 45 y vamos a repasar un poquito. Hay 17 libros de profecía en el Antiguo Testamento, de los cuales 5 son de los profetas mayores. ¿Sí lo recuerdan? 5 son de los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y 12 son los profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total son 17 libros de profecía que hablan de los profetas. Muy bien, vamos al punto número 2. Dice, hubo 3 oficios importantes en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿quiénes eran? Los reyes que gobernaban la nación de Israel, los sacerdotes que representaban al pueblo ante Dios y especialmente ofreciendo sacrificios, y los profetas que representaban a Dios ante el pueblo. Los sacerdotes eran al pueblo ante Dios y los profetas a Dios ante el pueblo, porque Dios les hablaba a los profetas y ellos iban al pueblo con esa palabra que Dios les dio. Muy bien, vemos que más en el punto 3, que como un simbolito usamos el fuego para representar el mensaje y el ministerio de los profetas. Estos mensajes eran de urgencia, pero también de poder y fervor. ¿Por qué eran de urgencia?
porque tocaban asuntos de mucha importancia en la vida del pueblo, así urgentes, urgentes, que tenían ellos que tomar en cuenta, de poder, porque eran impactantes esas palabras que decían los profetas. Eran súper fuertes las palabras para remover al pueblo, ¿no? Para sacudir al pueblo. Y de fervor, porque los profetas hablaron con todo el corazón. Ellos no hablaron cualquier cosa, hablaron específicamente, únicamente lo que Dios les mandó hacerlo y lo hacían de todo corazón, aunque les costara que la gente los despreciara, que la gente no los aceptara, que los rechazara. Ellos hablaban con todo el corazón. Vamos al punto 4. También hemos utilizado esta forma de fueguito para representar la purificación. ¿Por qué? Porque el fuego purifica, ¿qué cosa? El oro. Y si el pueblo andaba con Dios, Dios mandaba mensajes de ánimo a través de sus profetas, de ánimo, muy bien. Pero si el pueblo estaba apartado de Dios, ¿qué mandaba Dios? Dios mandaba mensajes de arrepentimiento a través de los profetas. Muy bien, entonces en el punto 4 ponemos oro, ánimo y arrepentimiento. En el punto 5, nosotros también utilizamos una figurita de telescopio para demostrar, representar que eran mensajes que recibían los profetas que tenían que ver con el tiempo futuro. Por eso es que el telescopio nos deja ver de lejos, ¿no es cierto? Y ahí anotamos que el telescopio representaba los tiempos del futuro. Muy bien. ¿Qué más? Profetizaron del Mesías, los profetas, ¿no? Hablaron del Mesías, lo que haría para perdonar nuestros pecados, lo que Jesús iba a hacer para perdonar nuestros pecados. ¿Qué más? Su reino, cómo iba a ser su reino y las glorias que vendrían luego como resultado de su obra en la cruz. Y ahí se acabó la página 45 y nos vamos a la página 46 para ver esto. Muy bien, aquí está de lo que hablaron los profetas. Entonces, en relación con los reyes, la vida de los reyes, las cosas que pasarían con los reyes, hablaron los siguientes profetas: Isaías, Amós, Miqueas, Oseas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías y Joel. Profetas que hablaron de que venía la cautividad en Babilonia por 70 años. ¿Quiénes fueron? Fueron Ezequiel, Daniel y Abdías. Y los profetas que hablaron de la reedificación de las murallas fueron Zacarías, Ageo y Malaquías. Y tenemos acá el libro de Jeremías y el de Lamentaciones, escrito por Jeremías, que hablaron tanto de los reyes y su situación como de la cautividad en Babilonia. Entonces, Jeremías en general habló de los dos temas, reyes y de la cautividad. Muy bien, ahí están temas que ellos tocaron y que ellos utilizaron. Muy bien, veamos ahora este grafiquito. Ouch, se me fue un poquito. A ver, bajémosle un poquitín. Ya no valió. Vamos a bajarle un poquitito. Eso es, le bajamos de tamaño para poder verlo completo. Muy bien. La palabra que Dios dio a los profetas era fuego divino. Era como fuego divino esta palabra que recibían los profetas. Y por eso mismo, porque eran como fuego, eran unos mensajes enérgicos, ¿no es cierto? Para llamar la atención, para sacudir, para mm, hacer que las personas reaccionen, ¿verdad? Y eran palabras que estaban llenas de un ardor, como fuego divino, un ardor que quemaba dentro de ellos, ¿no? Y y un fervor también, ¿por qué? Porque ellos cuando comunicaban el mensaje de Dios lo hacían con todo el corazón. Estas palabras que salían de su boca tenían poder porque no eran sus palabras, eran las palabras de Dios en la boca de los profetas. Y eso
originaba impacto en las personas. También eran palabras que estaban llenas de urgencia. ¿Por qué? Porque el Señor mandaba mensajes de mucha importancia para el pueblo. Inminentemente va a pasar esto, reaccionen, eran cosas que iban a suceder, que no eran cosas que iban a pasar en muchísimos años después. Muchos de esos sí, pero algunas eh, personas no lo creían, no lo consideraban, y entonces seguramente se entristecía el corazón de Dios porque los profetas hablaban y la gente no reaccionaba a pesar de la urgencia, de la importancia con la que Dios hablaba. ¿Listo? ¿Qué pasaba cuando el pueblo andaba bien con Dios? Las palabras que salían de la boca de, de los profetas, lo que hablaban eran mensajes de avivamiento y de ánimo. Sin embargo, cuando el pueblo estaba apartado del Señor, el Señor mandaba palabras que los consumía, que los purificaba, que los llamaba a arrepentirse. Esas eran las misiones de los profetas cuando ellos recibían el mensaje de Dios. Muy bien, y ahí se acabó la página 46 del texto y también se acabó nuestra lección número 5. Entonces, próximamente estamos con la lección número 6. Hasta pronto.